Quiero expresarle a todos los terapeutas respiratorios y al personal de enfermería un total y especial agradecimiento por la gran labor y por el gran valor que ustedes tienen en el sistema de salud. Hago extensivo este agradecimiento al Laboratorio AVI por su gran apoyo y compromiso. Les agradezco a los conferencistas que nos acompañan en el día de hoy y en nombre de la Asociación Colombiana de Neonatología, de la sección Cundinamarca, en cabeza de nuestro presidente, el doctor Óscar Omar Ovalle Orejarena, le damos la más cordial bienvenida a todos. Nuestra primera conferencista es la licenciada Juanita Cajiao Nieto. Juanita Cajiao es licenciada en Psicología de la Universidad de los Andes. Juanita Cajiao es especialista en Psicología Parental de la Universidad de Valencia, España. El tema de nuestra conferencista es el abordaje a la salud mental en tiempo de pandemia. Es importante expresar que la licenciada también tiene un máster en psicopatología en cuanto al manejo de la perinatología y de la primera infancia. Ella tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito hospitalario y además es psicóloga en las unidades neonatal para el personal familiar y el personal de atención de salud en las unidades de cuidados intensivos. Bienvenida, doctora Juanita Cajiao, con nuestro tema de abordaje de la salud mental en tiempos de pandemia. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar con ustedes. Como decía la doctora Alexi, soy psicóloga especialista en psicología perinatal y llevo muchos años trabajando en prematuridad. Para mí esta invitación es muy gratificante porque si hay alguien de quien yo he aprendido en mi profesión como psicóloga es del equipo de enfermería dentro de las unidades de neonatología. Por el trabajo inmenso que hacen cada día, por la forma en que trabajan con las familias, por la capacidad que tienen de aprender y por lo mucho que complementan el trabajo que yo como psicóloga tengo que hacer y que he hecho durante tantos años. Como tenemos poco tiempo, voy a intentar ser concisa en lo que voy a presentarles, que efectivamente, como decía la doctora Alexi, es el contexto de salud mental en este momento. Pero para empezar voy a hacer algunas nociones de salud mental en neonatología. Luego hablaré del COVID y cuál es el riesgo del COVID a nivel de salud mental dentro de la unidad neonatal. Y hablaré también de lo que supone cuidar la salud mental de quienes cuidan, es decir, de los profesionales que estamos dentro. Voy a empezar por hacer esta pequeña recordatorio de lo que es la atención temprana, porque en psicología este concepto también es muy importante cuando entramos y cuando trabajamos en neonatología, y es que la atención temprana es un modelo de intervención que promueve el desarrollo, centrándose en las relaciones entre los padres y los niños y en las experiencias infantiles que se generan en la familia para brindar soporte a los padres para maximizar la salud y seguridad del niño. No veo la pantalla completa, entonces, perdonarán, se me escapa alguna palabra. Para empezar, pensemos que la hospitalización de un recién nacido, especialmente en la prematuridad, pero también de recién nacidos a término, tiene de por sí ya una serie de secuelas que tienen que ver con dificultades y retrasos a nivel motor, con alteraciones neurosensoriales, con alteraciones en la conducta y dificultades de aprendizaje, con la regulación de las emociones y con secuelas cognitivas. Está claro que no en todos los niños se ven de la misma manera ni suceden todas a la vez, pero cualquiera de estas secuelas tiene un impacto importantísimo en la salud mental, lo que supone que este tipo de secuelas puede también suponer un mayor riesgo en la salud mental del niño, ya sea directamente en el desarrollo de la salud mental o por el impacto que tener dificultades en cualquiera de estas otras áreas puede acarrear.
Además, tenemos una serie de secuelas que no siempre son explícitas, que no siempre son visibles. En muchos niños se hacen evidentes muchos años después, por ejemplo, cuando empieza la etapa escolar y tienen dificultades de aprendizaje o tienen dificultades de socialización. No se manifiestan siempre de la manera imaginada, porque a veces como que se espera cuando uno tiene un recién nacido prematuro que se puedan empezar a ver las cosas rápidamente, o se piensa en secuelas cuando hay lesiones evidentes. Y si no, es mucho más difícil poder entenderlas. Sin embargo, hay unas secuelas de las que pocas veces se habla, pero que son bastante frecuentes y que tienen que ver con los estilos de apego, es decir, la forma en que se relacionan los niños, los padres con los niños, y luego cómo podrán estos niños relacionarse con el resto de las personas y establecer sus vínculos de afecto, con dificultades en la crianza, con la salud mental, tanto de los niños como de los padres, y con la adaptación parental y de pareja. Hay que hablar y pensar también que en las unidades neonatales no solo se tiene a los bebés como pacientes, sino que también están los padres que hacen parte de la unidad familiar, pues sabemos que ningún bebé sobreviviría si no tuviera a sus padres y primeros cuidadores. Y hay datos importantes referentes a la salud mental parental de quienes tienen bebés hospitalizados. Entre el 20 y el 30% de los padres y madres puede ser diagnosticado con un desorden mental en el primer año de vida de su hijo. Y estos trastornos pueden ser desde trastornos de ansiedad como depresión posparto, que puede suceder tanto en padres como en madres. O sea, generalmente pensamos en la depresión posparto materna, pero también puede haber depresión posparto paterna. Y con situaciones de estrés postraumático. El porcentaje de padres y madres que tienen un desorden a nivel subclínico está por debajo, está cerca del 35%. A nivel subclínico quiere decir que no cumplen todos los criterios para ser diagnosticados con un trastorno como tal, pero sí con varios de los ítems y que por lo tanto en el curso de los años esto podría desarrollarse si no se acompaña. Se estima que que entre 1 y 2 parejas de cada 10 que ha tenido un hijo hospitalizado en una unidad neonatal está en riesgo de ruptura, mucho más si este niño tiene dificultades posteriores en el desarrollo. Y las competencias parentales y los estilos de apego, que era lo que comentaba antes, están en riesgo. Este tipo de secuelas y estas situaciones tienen un fuerte impacto en la familia y en el desarrollo, como son las dificultades para establecer el vínculo inicial, y seguramente muchas de las que están hoy conectados han visto papás a los que les cuesta reconocer a su bebé, que igual dejan de visitarlo en la unidad porque no se quieren enamorar del bebé porque tienen miedo a que algo le pase, que tienen miedo de llevarse el bebé a la casa, que tienen dificultad en la elaboración de duelos porque tener un bebé prematuro o un bebé hospitalizado supone una pérdida de esa fantasía que se tenía de tener un bebé sano, de un bebé a término, gordito, que te llevas y se lo presentas a todos y celebras. Y en el mejor de los casos, porque también sabemos que en muchos casos hay pues diagnósticos difíciles que suponen pérdidas, a veces ha habido partos muy complicados, a veces hay muerte de un bebé o de un gemelo y el otro bebé se queda vivo, entonces pues hay dificultad en la elaboración de los duelos. Hay ansiedad en la crianza que puede llevar a la sobreprotección o, por el contrario, una negación del riesgo que a veces hace que en ciertas familias se ignoren signos de alarma que sería importante detectar tempranamente, porque si se detectaran a tiempo favorecerían el desarrollo. ¿Qué nos dicen entonces? ¿Qué podemos hacer frente a todas estas cosas y qué es lo que hasta ahora nos dice la evidencia que es lo ideal que hagamos en las unidades de neonatología para prevenir y acompañar estos procesos y que el impacto en cuanto a desarrollo en salud mental y desarrollo integral del bebé sea el adecuado? Los cuidados centrados en la familia, que se basan básicamente en la presencia continua de los padres y en la normalización de las relaciones familiares y los cuidados parentales. Y los cuidados centrados en el desarrollo, que se basan básicamente en el contacto piel con piel, en las relaciones, en la relación sensorial, es decir, en la forma en que tocamos al bebé, en que acomodamos al bebé, en que le vamos presentando el mundo a nivel sensorial, y en la lactancia materna. Pero ha llegado el COVID y esto pues ha supuesto una transformación muy grande frente a lo que hacemos. El COVID, por ejemplo, nos ha traído esto.
Tras el parto, la trasladaron a una cápsula transparente y la ubicaron en la unidad de cuidados intensivos. El bebé estaba en otra área de aislamiento. 2 días después pasaron a hospitalización en piso. La prueba salió negativa, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios la prueba salió negativa, pero este bebé ya estuvo 2 días separado de su madre sin que hubiese sido indispensable hacerlo. Y esto sabemos que puede tener unas secuelas y unas consecuencias importantes en el desarrollo y en la salud mental. Pero bueno, ¿qué es el COVID? El COVID es la emergencia de salud pública mundial más grande y más penetrante que hemos tenido, al menos en los últimos 100 años. Lo que hace que sea un gran desconocido y que por lo tanto realmente no sepamos muy bien ni cómo se comporta, ni cómo manejarlo, ni cuáles puedan ser las secuelas posteriores que vayan a aparecer a este virus. Y también ha hecho que, siendo tan nuevo y tan sorpresivo, haya generado una respuesta caótica, en la que se han tomado una serie de medidas, a veces ineficientes, otras veces eficaces, muchas de ellas absolutamente necesarias, como el aislamiento y la restricción en la movilidad y el uso de mascarillas, pero que también probablemente tengan una serie de riesgos que en este momento no podemos valorar y que pasan, entre comillas, a un segundo plano, que son los riesgos que tienen que ver con el desarrollo, con la salud mental, con los estilos de vida que nos supondrán una nueva vida y unas nuevas maneras de relacionarnos. ¿Qué ha pasado desde que el COVID llegó en las unidades neonatales y en las salas de parto, digamos, en el ámbito perinatal? Se ha prohibido, y lo primero que se hizo fue prohibir el acompañamiento de la pareja en la sala de parto y de los padres en las unidades neonatales. Se realizaron separaciones tempranas y en muchos casos poco justificadas de los bebés y de sus madres. Se realizaron cesáreas que quizás no eran necesarias y se siguen realizando en muchos sitios cesáreas que no son justificadas. Y se interrumpió la lactancia materna. Esto como respuesta preventiva y probablemente impulsada también en muchos casos por el miedo a una situación que era muy novedosa y en la que se temía que el virus fuera muy lesivo sobre los bebés y las madres. Pero las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, incluso, digamos, tempranamente con respecto a la aparición y a la difusión del virus, han sido justamente permitir el acompañamiento durante el parto y de los bebés durante la hospitalización, no separar al recién nacido ni prohibir el piel con piel a menos que sea absolutamente indispensable, y esto solo puede determinarse cuando se han testeado a las madres, cuando se ha visto que hay un riesgo inminente, y mantener la lactancia materna porque efectivamente como en la mayoría de los casos la lactancia es una protección inmunológica importante para los recién nacidos. Esta foto es una foto de un parto en un hospital aquí en España, en la cual se permitió hacer el piel con piel a esta madre y se hizo el parto natural acompañada por el padre del niño también, sin que esto supusiera ningún riesgo porque la madre no estaba infectada ni el padre tampoco. Es verdad que al ser un virus tan novedoso tenemos mucha información que cambia rápidamente y la información también pues se va moviendo y va cambiando de un mes a mes. Así que yo he intentado mirar entre los últimos artículos publicados, pues como la información más actualizada. ¿Y qué tenemos? Que en este artículo de Ji Yang y colaboradores se dice que el COVID no está asociado con un riesgo mayor de aborto espontáneo ni de parto prematuro, ni hay evidencia de transmisión vertical cuando la infección se manifiesta en el tercer trimestre de gestación. Por su parte, de Bernardo y colaboradores, nos dicen además que los neonatos infectados, incluso prematuros extremos, no necesariamente son susceptibles de una morbilidad mayor o clínicamente significativa. Esto es lo que tenemos a día de hoy, 17 de julio, pero sabemos que esto podría cambiar. Sin embargo, es la evidencia que tenemos en este momento también para tomar decisiones y poder actuar respecto a lo que hay y podría ser, pensando en que el mundo, y en el mundo hay muchas más cosas que el coronavirus.
En cuanto a salud materna, también empiezan a haber publicaciones muy interesantes, como esta de Saccone y colaboradores que se publicó en mayo y esta de Davenport que se publicó en junio, que nos dicen que los niveles de ansiedad y depresión prenatal han aumentado durante la pandemia. Y lo que sí sabemos es que niveles elevados de ansiedad y depresión sí tienen un impacto importante sobre la salud materna, sobre la salud fetal y influyen en la posibilidad de un parto prematuro, además de que si nos llegan madres ya deprimidas o con niveles elevados de ansiedad a la unidad neonatal, todo el proceso posterior es mucho más complejo y la posibilidad de que ellas asuman esa crianza y se puedan vincular de forma saludable es mucho más complicada. ¿Qué pasa? Que para poder ofrecer un buen sostén y un buen acompañamiento en estos tiempos tan difíciles, tenemos que ir a la base. Así como cuando yo empecé a estudiar psicología y empecé a trabajar con niños que me gustaban tanto, cada vez empecé a ver que era necesario ir a un paso atrás, ¿no? Entonces yo empecé con niños de 10 años y necesité ir a niños de 8 y con los de 8 veía que necesitaba ir antes y así hasta que llegué a los recién nacidos y a la prematuridad. En este caso tenemos que ir a la base y es cuidar a quien cuida, porque si no cuidamos a quienes nos cuidan, ¿quién nos va a cuidar? Este es un testimonio de un médico aquí en España durante la fase más aguda de la pandemia, que escribe: el otro día leí a un médico intensivista que decía que había sentido miedo por primera vez en su vida profesional. Es cierto, miedo al contagio, miedo al desabastecimiento, miedo a lo desconocido, a no poder atender a un paciente de UCI tal y como llevamos tantos años haciéndolo. Quiero respirar un poquito y pensar, así como hice una presentación de la salud mental de los pacientes en la unidad neonatal, creo que es importante también que pensemos en la salud mental de los profesionales de la salud, no solamente los que estamos en unidades neonatales, sino en general de los profesionales de la salud. Y resulta que cuando yo empecé a estudiar psicología, recuerdo que en una clase un profesor me dijo que si me dedicaba al ámbito de la salud y especialmente al ámbito hospitalario, tenía que tener cuidado porque ser profesional de la salud es un factor de riesgo en términos de salud mental, pues los niveles de depresión, de ansiedad, de adicciones y de suicidio tienden a ser bastante altas con respecto a la población general en profesionales del ámbito de la salud, especialmente en algunas especialidades y particularmente en profesionales que trabajan en UCIs. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no es una tontería y es algo de lo que se habla muy poco. Se habla mucho del síndrome de burnout, que lo tenemos todo mucho más familiarizado. ¿Qué es? O mejor dicho, ¿qué genera el síndrome de burnout generalmente en los profesionales? La falta de recursos, y tiene que ver con recursos físicos, con recursos económicos y con recursos personales y de formación para afrontar ciertas situaciones. La imposibilidad de ofrecer cuidados óptimos o estándar porque estamos formados para cuidar y para ofrecer a los pacientes el máximo bienestar, intentando siempre que todo sea ideal y sin embargo en la práctica cotidiana nos encontramos muchas veces con que esto no es tan sencillo, no es posible o que hay obstáculos burocráticos que nos impiden hacerlo. Información poco clara frente a cómo actuar frente a ciertas circunstancias, protocolos, estándares, actualizaciones. Dificultades en la comunicación, que es uno de los problemas más gruesos que suele haber, pues primero porque no nos suelen enseñar mucho de comunicación, incluso en psicología haría falta que nos enseñaran más, pero en ciertas otras profesiones realmente lo que se enseña con respecto a comunicación es apenas suficiente y cuando uno entra en situaciones y en contextos muy estresantes, la comunicación es clave. El agotamiento emocional, porque cuidar agota, porque dedicar toda la energía que uno tiene al bienestar del otro genera cansancio, y cansancio físico y cansancio mental y cansancio obviamente emocional. Una sensación de pérdida de control, porque cuando se van juntando todas las cosas anteriores, llega un momento en el que uno siente que ya no tiene ni puede hacer nada y que ya no sabe por dónde tirar, y esto lleva a una pérdida de control en una situación en la que, por el contrario, solemos tener el control y necesitamos tener el control específicamente en ciertas
especialidades o en ciertos contextos. Y una de las cosas más graves que favorece y termina siendo como la gota que derrama el vaso en el síndrome de burnout es que quienes cuidamos no estamos acostumbrados a recibir cuidados, no sabemos recibir cuidados y nos cuesta mucho trabajo pedir que nos cuiden y que nos ayuden. Pensando en el COVID y en el impacto que esto ha tenido en las unidades neonatales, ¿cuál ha sido la primera respuesta, la más natural, no solo en las unidades neonatales, sino en todo el sistema hospitalario? Pero pensando en las neonatales específicamente, proteger al bebé, proteger a las familias y proteger a los profesionales sanitarios. Pero esta protección, que ha seguido también los protocolos establecidos a nivel mundial y siguiendo un poco las normativas de aislamiento físico, aislamiento espacial, distanciamiento, ha interferido fuertemente en las relaciones que hay entre los pacientes, las familias y los profesionales. Y esto obviamente ha generado un conflicto importante en cómo funciona la unidad neonatal y en lo que planteábamos inicialmente, que es el eje del funcionamiento adecuado de una unidad neonatal. Ha interferido con la organización y el flujo de trabajo, pues ya las cosas no son de la manera en que solían ser y ha sido todo tan rápido y tan sorpresivo que también ha sido fácil como asumir la manera en que todo esto se ha ido transformando, la cantidad de turnos que hay que hacer, la cantidad de personal que se requiere, los tiempos que se necesitan para cada procedimiento, porque era muy distinto llegar directo a la unidad, ahora tener que de pronto ponerse los EPIs o ponerse todas las medidas de protección y cambiarse cada vez que se va a ver un paciente. Ha interferido en la manera en que se realizaba el cuidado perinatal y neonatal, que empieza en la sala de parto, que empieza en el paritorio, en la sala de parto, en la sala de maternidad y en las unidades de neonatología, porque al no poder estar en contacto directo con los pacientes, que es lo habitual, y no poder establecer la relación de cercanía que se suele establecer en este periodo específico de la vida, en todos los momentos de la salud, pero sabemos que en esta fase, como dice el nombre del evento, somos las primeras manos en la vida de una persona. Y esto pues ha interferido notablemente en el trabajo, ha interferido en la relación y comunicación con las familias, lo cual hace que todo el proceso y como que años que llevábamos trabajando por la humanización de las unidades y por los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia se estén viendo fuertemente afectados. Ha interferido con la lactancia materna, no solo por las indicaciones iniciales que se dieron de que había que interrumpirla, que ahora sabemos que no, sino también porque no es fácil ya de por sí para una madre que está iniciando la maternidad en una unidad neonatal establecer la lactancia, y ahora con tantas trabas, con los horarios de visitas restringidos, con los desplazamientos largos, con el movimiento y la posibilidad de llevar la leche de forma segura, pues obviamente esto se ha interferido mucho más y ha impactado fuertemente en los conflictos morales y la afectación de la salud mental de los profesionales. Y digo conflictos morales porque sabemos que esto nos ha generado un gran conflicto respecto a cómo trabajamos y nuestras prácticas. Nos ha obligado a sacrificar principios de la profesión que tienen que ver con la humanidad, con la compañía, con la compasión, a cambiar los estilos de relación con los pacientes, porque ahora no podemos tocarlos, no podemos acercarnos, no podemos abrazarlos. Hay que ser más firmes en algunas normas. Hay que convivir con las malas noticias. Y convivir con las malas noticias no es solo las malas noticias que nos traen los noticieros sobre el COVID y cómo está arrasando y cómo está subiendo, sino con las malas noticias que empiezan a estar también en los círculos pequeños, ¿no? Que es el tener que decirle a unos papás que de pronto hasta una semana antes de que empezara el virus podían entrar a la unidad libremente, que ya no pueden entrar, o que el papá no puede entrar a la sala de parto, o que la mamá no puede ver al bebé sino 2 horas al día cuando antes la unidad era una unidad abierta. Pero también con esas que nos van llegando a nosotros sobre compañeros que se están enfermando, sobre compañeros que están en primera línea de atención, sobre la posibilidad de que muevan a uno de nuestros compañeros a otra unidad para atender, como me ha pasado a mí con muchas de mis compañeras de UCI. Sentirse instrumentalizados, que esto tiene que ver con el olvidar que detrás de los profesionales hay personas, pero también como con una cosa de que como todo ha sido tan rápido y tan precipitado, no ha habido tiempo de elaborar la información, de discutirla, y todo parece que son instrucciones, a veces se sienten como arbitrarias,
en las que se siente que no se puede actuar de acuerdo a lo que uno sabe que sería lo correcto, porque es lo que hasta el momento decía la evidencia. Llegan todos los duelos personales por todos los temas anteriores, por pérdidas probablemente cercanas, por la dificultad para estar con la familia como uno quisiera llegar a su casa y no poder, eh, probablemente por la pérdida de algún compañero de alguna u otra manera, por el aislamiento al que tenemos que someternos también, que no es solo el aislamiento en casa, sino es también salir del hospital y tener miedo de acercarse a la familia y por lo tanto aislarse doblemente. Y esta carga añadida de heroísmo que han ido otorgando los medios, ¿no? Y es esta cosa de que el personal de la salud son los héroes, pero se han olvidado un poco a veces de que son personas y hay muchos profesionales que detrás de este disfraz de héroe no han podido ni han sentido que tengan el permiso para derrumbarse o para en algún momento estar frágiles o pedir ayuda. Y el miedo. Sé que voy súper de tiempo, entonces voy a ir muy rápido, pero porque quiero decirlo todo. El miedo es algo a lo que tenemos que ponerle mucha atención en esta fase, porque el miedo sabemos que bloquea una vez que además es contagioso, se contagia rápidamente y además nos lleva a tomar actuaciones que no siempre son adecuadas, a precipitarse o a intervenir más de la cuenta. Y en esto hay que tener cuidado porque si algo está generando el COVID, además de virus, es miedo. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero, recordar que uno de nuestros valores principales es primum non nocere, o sea, pensar primero qué es lo mejor que se puede hacer, guiándonos por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, garantizando el bienestar y la seguridad del personal, porque es que esto es básico, un poco por lo que decía, si no cuidamos a quien cuida, ¿quién nos va a cuidar? Es indispensable contextualizar los riesgos del COVID de acuerdo a las circunstancias y saber que no es lo mismo una UCI de adultos que una UCI neonatal por la evidencia misma que tenemos recogida hasta el momento. Establecer circuitos seguros para el personal y para las familias de manera que no necesariamente sea indispensable separar a los padres de sus bebés y que no necesariamente sea bloquear el acceso a las unidades el mejor canal, sino buscar estrategias para que los padres puedan seguir asistiendo a visitar a sus bebés, quizás en turnos, quizás, bueno, cada hospital y cada contexto tiene que encontrar las maneras. Cambiar y mejorar los estilos de relación y comunicación entre profesionales y también con las familias, teniendo en cuenta que ahora lo único que nos queda son las miradas, porque el contacto está limitado, porque las bocas no se ven y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esto, implementar otras estrategias de medicina como las cámaras de video, las videoconferencias para apoyar a las familias y a los profesionales e incluir apoyo psicológico siempre que sea posible, ojalá las 24 horas al día y haciendo un trabajo de colaboración, un apoyo psicológico que no sea solo para las familias, sino también para los profesionales. Y flexibilizar las normas en casos particulares, como es el caso de cuidados paliativos, y permitir que los padres puedan al menos despedirse de sus bebés, los dos padres, si esto fuera necesario. En cuanto a la salud mental de los profesionales, primero y fundamental recordar que detrás de los trajes de seguridad no hay héroes, hay personas y que por lo tanto hay que escucharse con atención, hay que hacer un monitoreo interno de las emociones, de los pensamientos, de las necesidades, hay que compartir con los compañeros nombrando las cosas con su nombre y reflexionando al respecto, generando estrategias de cuidado y autocuidado, teniendo mucho cuidado con el autocuidado, ¿no? Con esto de cuídate, 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 porque si ya estoy sobrecargado, lo último que me queda es cuidarme. Garantizando momentos y espacios para el descanso y la liberación de cargas, que nos los tenemos que garantizar a nivel individual, pero también el entorno y el hospital en el que trabajamos y la sociedad nos los tendrían que facilitar. Ofrecer herramientas para la prevención, para el empoderamiento, que es poder entender cuándo necesito ayudar a mi compañero que no está pidiendo ayuda, pero que yo estoy viendo que no está bien, e intervenir. Hay herramientas como son la escritura terapéutica y la medicina narrativa, que consisten básicamente en escribir la propia historia o la historia de los pacientes. Y en este caso se ha visto en distintos países que ha sido una de las herramientas más útiles para ayudar en el proceso de duelo y de elaboración de toda la situación a los profesionales del área de la salud. Y apoyar e intentar realizar actividades como mindfulness, meditación, yoga, musicoterapia, incluso pidiendo a los hospitales que se favorezcan espacios en los que esto se pueda realizar, como ven en la foto de al lado,
pues se ha visto en muchos hospitales donde la situación ha sido muy crítica que realizar este tipo de actividades y generar estos pequeños espacios en los que los profesionales se encontraban y podían hacer esto, favorecía todo el proceso. Hay que reconocer la necesidad de apoyo psicológico y pedir ayuda si hace falta sin temor. No se es frágil por pedir ayuda, se hace fuerte quien la pide. Quiero dejarles algunos artículos y documentos de referencia recientes que pueden ser útiles para enriquecer este conocimiento. Ya la doctora Alexis seguramente se los hará llegar, yo les dejaré la presentación. Y quiero dedicarles también a todas y a todos este pedacito de una canción, o sea, la leeré, que es de un grupo español que se llama Vetusta Morla y que escribió durante la pandemia una canción que se llama Los abrazos prohibidos, que dice: por los que nunca miran el reloj mientras nos curan, por los que hacen suyas las heridas de los demás, por los que merecen los abrazos prohibidos y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás. Muchas gracias.